¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Comenzamos ya un nuevo capítulo de Estado Nacional. Esta mañana de domingo les damos a ustedes la bienvenida en sus casas y también, por supuesto, a quienes nos acompañan hoy, a nuestros panelistas. Algunos más felices que otros, ¿no? Con camiseta incluida, Gonzalo Miller. Bueno. Felicitaciones. Vale, gracias a la gente de Concepción ayer que nos recibió con mucho cariño, especialmente a Gustavo Mejía de parrillas.com. Mario Desborde también colocolino. Feliz celebrando la 32. Muy bien, aquí ya cambia el escenario. Clarisa Hardy. Sigamos igual. Muchísimas gracias por acompañarnos, Sebastián de Polo. Hola, ¿qué tal? Y de inmediato le damos la bienvenida a nuestro primer invitado de hoy, el diputado reelecto ya, Gabriel Boric, del Movimiento Autonomista. Diputado, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Queda exactamente una semana ya para esta segunda vuelta presidencial. Hemos escuchado algunas definiciones de distintos representantes del Frente Amplio. ¿Usted, diputado, ya tiene una definición respecto a cuál va a ser su votación el próximo domingo? La verdad que no. No tengo una definición tomada. Estoy muy consciente de que la tengo que tomar muy pronto y cuando lo haga lo anunciaré, porque me parece que quienes tenemos roles de liderazgo público tenemos que dar cuenta de cuáles son nuestras opciones y sus motivos y no escudarnos en que el voto es secreto para esconder una definición política. O sea, sí o sí va a decir cuál va a ser su votación sí o sí voy a decir antes del 17. Y mi idea es a principios de la próxima semana. Pero la verdad ha sido un proceso en lo personal que no ha sido sencillo. En primer lugar, yo valoro mucho la declaración del Frente Amplio. Creo que pese a los adjetivos con los que se le ha calificado, creo que recoge muy bien lo que fueron las discusiones en las bases de nuestra organización y que además da cuenta de definiciones políticas que son importantes. Lo que pasa es que había mucha ansiedad y se esperan que se tomen posturas binarias cuando el Frente Amplio, uno de los logros que yo creo que tiene la política nacional es que termina con la lógica de la política binaria. Pero no es inevitable caer en esa lógica binaria cuando hay una segunda vuelta que es binaria, hay dos candidatos, uno u otro, o simplemente un blanco. Yo creo que no, porque el análisis político me parece que es más profundo y complejo que solamente la definición de por quién se marca. Y en ese sentido, yo por lo menos, y lo señalé antes de la elección, nunca me he sentido convocado por un todos contra la derecha. Yo creo que el todos contra sirve o es necesario cuando, valga la redundancia, es necesario, digamos en el caso de un Pinochet. Pero me parece que Piñera no es Pinochet. Y que, por lo tanto, si bien yo soy profundamente crítico, creo que efectivamente sería un retroceso para el país y tengo una distancia sideral, como todo el Frente Amplio, con lo que representa Sebastián Piñera. El simple hecho de que él sea el candidato de la derecha no me convoca para generar un todos contra. Pero hoy, después de este acercamiento que se ha buscado, ¿no? Al menos lo ha dicho así Alejandro Guillé, ¿usted se siente más cerca de su candidatura o no todavía? La verdad que no. Yo en lo personal creo que las definiciones de Alejandro Guillé, más allá de ciertas frases, siguen siendo escurridizas, sigue habiendo poca claridad. Yo no pretendo que el candidato de la nueva mayoría verme reflejado como en un espejo, digamos. O sea, entiendo que es el candidato de la nueva mayoría y que por lo tanto no puedo pretender, ni nadie del Frente Amplio pretende que adopte todas las definiciones del Frente Amplio, porque nosotros no pasamos a segunda vuelta y el primer acto de realidad política implica reconocer eso. Pero yo creo que podría haber hecho esfuerzos más concretos más allá del discurso para poder acercarse y convocar a un mundo que fue y que va a seguir siendo importante durante los próximos años. En ese sentido, creo que lo más interesante que le he escuchado es el tema del plebiscito constitucional, que me parece que va muy en la línea de lo que se ha planteado por Fernando Atria, que me parece lo más interesante en materia constitucional que he escuchado hasta ahora. Pero ¿y qué es lo que no lo deja contento? Por ejemplo, lo que tiene que ver con la condonación del CAE o esta perdón al 40%, momentos en que se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad. Hay varias cosas. En primer lugar, yo creo que el tema del CAE y pensiones son muy importantes, pero no son los únicos. Yo esperaría definiciones mucho más potentes como parlamentario de la región de Magallanes en cuestiones que respectan al desarrollo del país, en particular a la descentralización. Y Alejandro Guillé, que es una persona que como senador trabajó en eso, él es de Antofagasta, hubiese esperado una mayor energía en retomar una agenda descentralizadora que se fue desinflando en este gobierno y que impidió, por ejemplo, la elección de las autoridades regionales durante la elección pasada, que era un compromiso del gobierno anterior, producto de que la derecha votó en contra, pero también debido a que el gobierno
no se puso de acuerdo a tiempo. Y eso en el traspaso de competencias a las autoridades regionales me parece que es un debate que ha ido quedando en segundo orden, pero que es fundamental. Otro debate que ha quedado un poco escondido y que solamente se recuerda como para interpelar, pero que debiera ser parte de un acuerdo nacional importante y urgente, es el tema de la infancia. Y eso yo a ambos candidatos, entre tanto dime y direte, no se ha puesto como una prioridad la solución a la crisis del Sename. Pero usted ahora, también, en lo diputado, particular del Frente Amplio. Perdón, sí. Solamente porque usted ha mencionado varios otros temas como indispensables en el fondo para tratar de avanzar en un acercamiento en relación a la candidatura de Alejandro Guillé. Dijo que hay ciertos elementos que son esenciales para lograr acuerdos, como el impuesto para los súper ricos, que ya se ha dicho no es una de las ideas que ha sido considerada por Alejandro Guillé, al menos no en estos momentos, ¿no? Para quienes tienen patrimonio más de 3 millones de dólares. Terminar con las AFP, también esa es una postura que ya aclaró Osvaldo Rosales y que no se va a avanzar en toda la profundidad que el Frente Amplio hubiese buscado. Un seguro único de salud que permita terminar con las ISAPRES, lo que es la salud en Chile. O sea, son varios otros temas que usted también ha planteado como indispensables para poder acercarse a la candidatura de Alejandro Guillé. ¿Es factible? Yo no soy quien para plantearle a Guillé una suerte de lista de supermercado y que él me responda a mí o al Frente Amplio diciendo esto sí, esto no. Yo creo que tiene que ver más con un proyecto país y con una comprensión de principios comunes. Y por lo que se ha mencionado, por ejemplo, en torno al tema de las AFP, o esta promesa medio tramposa respecto del CAE. Creo que tenemos una diferencia de principios que es sustantiva. Evidentemente, si uno tuviera que establecer una cercanía lineal, estoy más cerca de Guillén que de Piñera. Pero eso en ningún caso me parece, para mí por lo menos, suficiente como para declarar un apoyo a una candidatura que no es propia. Entonces, yo la verdad lo estoy reflexionando mucho. Piñera ayuda... yo creo que Piñera ha logrado algo que es bien inédito, que es que con sus declaraciones, por ejemplo, respecto a que lo de los transexuales se puede mejorar, corregir, o el tema de los votos marcados, o varias cuestiones que parecen anecdóticas, pero que reflejan un punto de vista o una manera de concebir el mundo, como el tema de este chiste machista de a quién mato primero, ha logrado convocar a un antipiñerismo muy fuerte. Y yo creo que una de las cosas que ha conseguido es que mucha gente que no se sentía convocada a votar porque no había ninguna de sus alternativas en juego, lo va a hacer producto justamente de lo que representa Sebastián Piñera. ¿Y es lo que ocurrió con Beatriz Sánchez? Beatriz dio sus razones. ¿Finalmente es un voto antipiñerista más que a favor de Alejandro Guillén? Sin lugar a dudas. Y Beatriz dio sus razones y sintió que Sebastián Piñera había cruzado un límite con esta denuncia irresponsable de votos marcados. Y por lo tanto ella sintió personalmente que este era un límite que no se podía cruzar. Y eso fue lo que la impulsó a dar esta declaración y que además, desde mi punto de vista, se enmarca dentro de lo que es el acuerdo del Frente Amplio. Por lo tanto, yo respeto profundamente la decisión de... ¿Pero usted no estaba de acuerdo con esa decisión, o al menos lo que dijo fue que difiere de la estrategia de ir entregando apoyo individualmente a cuentagotas? ¿Cómo debiera haber sido si no? Yo creo que una de las definiciones del Frente Amplio, y esto no solamente respecto al tema a la decisión de Beatriz, pero una de las definiciones del Frente Amplio fue seguir interpelando en un sentido propositivo al candidato de la nueva mayoría para que, en el fondo, adopte compromisos que sean verificables en torno a lo que nosotros le planteamos al país. Y me parece que los apoyos que han ido surgiendo de dirigencias del Frente Amplio, dentro del marco de la declaración conjunta, perdieron la capacidad interpeladora al candidato de la nueva mayoría y finalmente se termina apoyando sin que haya ningún compromiso de tipo explícito y más por un temor de lo que significa Sebastián Piñera que por compromisos verificables en el futuro de lo que representa Alejandro Guillé. Y eso, por lo menos a mí, me parece que es insuficiente. Gonzalo Mila. Sí, quería hacer una pregunta porque yo creo que sobre una de las pocas personas donde había alguna duda respecto a su comportamiento en el Frente Amplio era sobre ti. Revolución Democrática iba a votar por Alejandro Guillé sí o sí, lo ha hecho tradicionalmente. Son electores tradicionales del mundo, concertación, nueva mayoría, así ha sido. Pero el caso tuyo es distinto. ¿Ah? Y por eso que me interesa esta reflexión. Tú dices, no toma prácticamente ninguno de los puntos, que es lo que decía Andrea, propuestos, al menos, por el Frente Amplio. No los toma. Y aún así, votan por él. Entonces uno dice, ¿no será mejor buscar una segunda alternativa en términos de respuesta? Porque
Porque si no tiene que ver con el programa, porque no toma nada. Si no tiene que ver con el programa, ¿con qué tiene que ver? Con esto que el Frente Amplio de repente se encuentra en una responsabilidad que es histórica. Histórica. Y una responsabilidad que tiene una disyuntiva que puede marcar al Frente Amplio. Si el Frente Amplio apoya a Guillé y gana a Guillé, obvio, tiene una responsabilidad respecto a cómo se va a comportar respecto de Guillé, siendo que lo van a votar, ¿ah? Tú y otros, ¿no es cierto? El Frente Amplio lo van a votar, así lo han ido explicitando, y finalmente esta pose de ser oposición, o sea, ser una izquierda que no deja gobernar a la izquierda. Complicado. Otro escenario, ustedes también tienen esa responsabilidad de que si pierde Guillé, con ustedes adentro, Piñera le gana a ustedes y le gana a Guillé. Y por lo tanto, cuando gobierne, va a gobernar no en la duda de qué hubiera pasado si el Frente Amplio, porque le ganaría a un Frente Amplio sumado a Guillé. Entonces, ¿no es mejor tener definiciones, como tú mismo le pedías al candidato Guillé? Tener definiciones más claras, porque si yo sigo la línea argumental de las propuestas, a mí me lleva a que Gabriel Boric va a anular su voto. ¿Por qué? Porque si no recogen nada de lo que propuso, va a anular. Pero no es lo que va a pasar. Finalmente, tu nuevo piño, tu nuevo rebaño, tu nuevo grupo de referencia, ya no es solo, no eres una persona que decide autónomamente, no por lo autonomista, ¿ah? Sino que ahora eres parte de algo. Y lo mismo que tú le reclamaste quizá a Beatriz, en apurarse o en hacerlo contra nada, como dices tú, quizá otros te lo pueden reclamar a ti, si es que finalmente no haces lo que la gran mayoría de tu sector hoy día constituido como Frente Amplio va a hacer. A ver, varias cosas. En primer lugar, yo no soy pastor de ningún rebaño, pero entiendo la responsabilidad que implican los liderazgos. Y por lo tanto, tengo totalmente decidido, y me parece que es importante hacerlo, dar a conocer mi voto cuando efectivamente lo decida. Dicho esto, me parece que hoy día el candidato, una máxima fundamental en política es sumar y no ser sumado. Y también, y esto uno tiene que buscar un equilibrio, el que las consideraciones propias de tu coalición o de tu partido no pueden superponerse al interés nacional. Y por lo tanto yo no puedo votar pensando en qué escenario es mejor para mí si es que ese escenario perjudica al país. Entonces, entre esas máximas, digamos, uno tiene que buscar un equilibrio. Y lo que me pasa con Alejandro Guillé es que yo, como diputado del Frente Amplio y como representante de la región de Magallanes, yo no me siento un continuador de Michelle Bachelet. Yo he tenido, y no solamente yo, sino que el movimiento autonomista y el Frente Amplio ha sido crítico de muchas de las reformas de Michelle Bachelet. Y por lo tanto, cuando la elección de alguna medida se bacheletiza, digamos, y la pregunta es continuidad o retroceso, yo digo, bueno, pero esta tampoco es la continuidad a la que nosotros estamos aspirando. Evidentemente, ahí, insisto, si la política fuera lineal, habría una mayor cercanía con Guillé que con Piñera. Pero eso no es suficiente para adoptar una posición política de fondo. Entonces, no trates de imputarme una decisión que no he tomado. Ya, pero Gabriel, entonces te pregunto al revés, nadie está esperando que lo diga ahora, digamos. ¿Ah? Pero, ¿cuál de los dos caminos vas a seguir? El programático, no he dicho candidato, el programático, que es el que tú me dices, mira, esta es mi propuesta, mi proyecto país, o el otro, que es seguir donde ha ido gran parte del sin lugar a duda el programático. Sin lugar a duda el programático, y entendiendo, insisto, de que no puede, sería muy Barça, y disculpa la expresión, pero sería muy Barça pretender de que el candidato Guillete sea un espejo de nuestras propuestas, sí, de que haya algún nivel de convergencia a donde podamos apuntar. Pero hoy día leía, por ejemplo, la entrevista en el cuerpo de negocios del Mercurio a uno de sus encargados económicos, y la verdad es que veo pura distancia. Y además una serie de descalificaciones y de ¿cómo decirlo?, de mirar en menos, digamos, a las propuestas del Frente Amplio. Esto, claro, las propuestas del Frente Amplio suenan muy bonitas para la galería, pero las políticas públicas, etcétera, etcétera. La verdad que cuando veo esas entrevistas o cuando leo entrevistas a Osvaldo Rosales, siento distancia. Ya, pero Gabriel, entonces, ¿qué te falta? Porque Osvaldo Rosales y Luis Eduardo Escobar, el que aparece hoy día en el Mercurio dando información económica del equipo de Guillé, son aquellos que van a gobernar. Y Guillé también. Van a gobernar con Guillé. ¿Ah? Y ellos sí, son parte de su equipo, son parte de su propuesta. También dentro de la nueva mayoría potencialmente van a ser ministros. Entonces,
Entonces, Gonzalo, ¿qué es lo que te falta para tomar la decisión? Dentro de la nueva mayoría y en particular de los sectores que apoyan a Alejandro Guillé hay una diversidad que me parece que no está expresada en las declaraciones de Rosales y de Escobar. Yo, por ejemplo, conversé con Fernando Atri respecto al tema del plebiscito constitucional y sí me hace mucho sentido esa propuesta y me parece que también sería de un maximalismo absurdo el pretender de que todo se haga de la noche a la mañana. Entonces yo no voy a caer ni en el maximalismo ni en una postura del todos contra Piñera, digamos. Y creo que hay que buscar ahí un equilibrio y me parece que todavía faltan algunos elementos por definir y creo que este fin de semana, hoy día, mañana, a propósito de las declaraciones de hoy día de los asesores económicos de Guillé, ya van a estar las condiciones más claras para tomar una definición. Ahora, yo concuerdo algo con Marco Enríquez, pese a que creo que la entrevista tiene tintes egóticos, digamos, bien marcados, pero concuerdo en que los protagonistas no somos nosotros de la elección. Y eso, toda esta discusión, yo la entiendo que nos corresponde una responsabilidad, pero también de que la responsabilidad principal está en la candidatura de Sebastián Piñera y Alejandro Guillé, que son quienes pasaron la segunda vuelta. Ya, pero Gabriel, sin usted, Guillé no es competitivo. Si ese es el punto. Si Guillé no es competitivo, si no se suman ustedes. Entonces, claro que la responsabilidad histórica está puesta en el Frente Amplio. Hay una responsabilidad, pero el tema es si se asume la responsabilidad o no se asume la responsabilidad. Clarita. Ese es el punto. Sí, a ver, hola, ¿cómo están? Hola, Gris. No creo que corresponda pedirle acá un pronunciamiento. Ha sido explícito en decir que cuando la tome, le va a decir. Yo quiero hacer una reflexión en voz alta para ver tu reacción. Hay dos experiencias. Vamos a partir de algo. Hacer el tipo de transformaciones que la sociedad chilena requiere, yo creo que a nadie se le escapa que requiere un gran arco social y político para llevarlo adelante. Es decir, ni sola la nueva mayoría, ni el Frente Amplio, ni el camino propio como en su momento manifestó la DC. O se suma, o esto, en el mejor de los casos, queda como está. Después de ver el fallo del Tribunal, el acuerdo del Tribunal Constitucional, que podemos discutir más adelante y no fallo, vamos a ver que sí, corremos riesgos de que las cosas se chanten, incluso que tengamos regresiones. Pero vamos a ponernos en el escenario que está en competencia hoy día, que hay un proyecto de dejar congeladas las cosas o apostar con grandes mayorías a tirar el carro. Hay dos experiencias que yo conozca para tener una imagen cómo lo está discutiendo esto en América Latina y en Europa. Uno es a la uruguaya. En la uruguaya, el Frente Amplio uruguayo es, yo me atrevería a decir, la suma desde la nueva mayoría de hoy, desde la DC, hasta el Frente Amplio chileno. Es un gran arco, incluido movimientos y organizaciones sociales. Eso implica compromiso programático y compromiso de gobierno. Ese es un modelo. El otro, y es el que quiero preguntarte, Gabriel, es el de Portugal. En Portugal lo que se acordó es un programa mínimo. En rigor no hay un compromiso de gobierno, sino apoyos parlamentarios para aquellas iniciativas que le hacen sentido al progreso del país. Yo creo que estamos en una situación hoy día, por lo que escucho y veo, mucho más parecida al fenómeno portugués, en el sentido de que tenemos un programa, la nueva mayoría, yo diría que tenemos bastantes acuerdos con lo que he mirado del programa que en su momento presentó la DC a través de Carolina Boich, tenemos algunas divergencias también ahí, y mirando el programa de ustedes hay cosas que tenemos en común y que no las tenemos en común. Pero si sumamos los tres, uno descubre que hay algunos ejes que no son comunes y que darían para lo que uno podría llamar un programa mínimo de gobernabilidad de acuerdos legislativos. Y por lo tanto eso no compromete a las fuerzas políticas con el gobierno. Pero claramente es una... Si tú miras los tres, puede que no sea un programa igual, pero tenemos una cierta idea del tipo de sociedad que queremos construir muy parecida. ¿Es así, diputado? ¿Concuerda con esa mirada, Clarisa? A ver, varias cosas. Uno, yo lo que he visto es que, y en la experiencia de estos últimos 4 años, en donde teníamos una incidencia menor en el Parlamento, pero de todas maneras había que marcar el voto. Y hubo momentos en que me sentí profundamente orgulloso de ser un representante del pueblo chileno, en particular magallánico, cuando me tocó votar iniciativas como, por ejemplo, el Acuerdo de Unión Civil, que
nosotros aspiramos al matrimonio igualitario, pero me parece que el acuerdo de unión civil fue sin lugar a dudas un avance, presentado por el gobierno de la presidenta Bachelet, o el voto en el extranjero, que nosotros creíamos que debía hacerse con más facilidades respecto de los consulados, etc. Pero no me cabe ninguna duda que fue un avance. Y en ese sentido, extrapolando esto con la fuerza parlamentaria que vamos a tener en el próximo periodo, no me cabe ninguna duda de que en el Frente Amplio va a imperar la generosidad por sobre un como ánimo identitario que se sobreponga por sobre los intereses del país. En ese sentido, nosotros vamos a estar disponibles a apoyar propuestas en las que converjamos, sin lugar a dudas. Y si en algún momento el eventual gobierno de Alejandro Guillé presenta que los planes de desarrollo de zonas para las regiones extremas, la primera, segunda, Aysén, Magallanes y la provincia de Palena, tienen que ser por ley, bienvenido sea y lo vamos a apoyar con entusiasmo. Si el matrimonio igualitario, por ejemplo, que se está discutiendo, o la ley de identidad de género se impulsa por el gobierno de Alejandro Guillé, lo vamos a impulsar con entusiasmo y vamos a felicitar al gobierno por estar llevando adelante esa iniciativa. Pero eso no quita de que sigamos siendo proyectos distintos. Y eso... estamos hablando en el pronunciamiento hoy en día como compromiso. Cuando tú dices, mira, en realidad, por sobre los intereses identitarios, lo que importa es la suerte del pueblo de Chile. Y por lo tanto, lo que hagamos, el postergar una decisión puede tener como costo el que finalmente alguna de las promesas a la sociedad tú le digas, mira, se congelan por 40 años. Lo que pasa es que son dos momentos diferentes, porque tú dices, tenemos un horizonte común, y yo discrepo hoy día, o por lo menos tengo una duda razonable de que exista un horizonte común más allá de la felicidad y la paz y digamos... cosa súper concreta. Avances en derechos sociales. Una economía entendida como desarrollo que es sustentable desde el punto de vista del medio ambiente e inclusivo socialmente. Y tercero, una sociedad que asume con todo lo que significa su diversidad. Son tres grandes ejes donde yo diría están las grandes diferencias con el candidato de Piñera. Es en eso que se está jugando el destino de los próximos 4 años de este país y de la gente de este país. Clarisa, yo estoy de acuerdo en esos puntos, cuando lo señalas como titulares, pero después el diablo se esconde en los detalles. Y cuando vemos, por ejemplo, lo que ha sido el proyecto Alto Maipo, que impulsó con mucha energía Máximo Pacheco, por ejemplo, o cuando nosotros tenemos diferencias, yo valoro mucho que la gratuidad se haya instalado de manera transversal gracias al movimiento estudiantil como casi un consenso hacia el que hay que avanzar, y que la presidenta Bachelet haya tomado parte de esa bandera. Pero en el cómo se implementó, nosotros tenemos diferencias también desde el Frente Amplio, y los movimientos estudiantiles así lo han señalado, respecto de cuál fue el mecanismo bajo el cual implementar un principio. Si en el principio estamos de acuerdo, bienvenido sea. Sentemos a discutirnos mejor el mecanismo, pero no me parece que, detrás de cuando hay un horizonte común hay mucho que discutir en los detalles. Y nosotros estamos totalmente disponibles a ello, porque me parece que hoy día tenemos una responsabilidad para con el país que va más allá de, insisto, las identidades particulares. Ahora, diputado, cuando usted dice hay que buscar un balance, ¿no?, entre lo que son los intereses del Frente Amplio con el interés nacional, en ese sentido, pensando en ese interés nacional, ¿da lo mismo un gobierno de Sebastián Piñera que un gobierno de Alejandro Guillé? No, nosotros hemos señalado desde el Frente Amplio que no da lo mismo, y hemos llamado y hemos sido muy críticos con Sebastián Piñera, y lo vamos a seguir siendo. Y creo que un eventual gobierno de Piñera significa un retroceso e incluso en algunos casos una amenaza para las diversidades sexuales, para el trato con los pueblos originarios, para las mujeres y los derechos que a la mujer le asisten en su condición de tal, para las regiones extremas, y por lo tanto sí creo que es un retroceso, pero no me puedo olvidar al mismo tiempo, y por eso esta decisión no es solamente dicotómica, que la ley antiterrorista se aplicó en la Araucanía por el gobierno de Michelle Bachelet. No me puedo olvidar de lo que pasó con los 11 detenidos por 1 año en prisión preventiva que finalmente fueron encontrados inocentes. No me puedo olvidar de que a 10 minutos de Temuco, en la comunidad de Rucamanque, hay un pueblo, una comunidad de 12.000 habitantes que no tiene agua. Entonces, son cuestiones que, insisto, no son dicotómicas, y por lo tanto yo no me siento atraído como un imán hacia el proyecto de la nueva mayoría, porque ha representado algo que nosotros hemos buscado superar como Frente Amplio. Y por lo tanto vamos a seguir marcando esas diferencias, conscientes de que Sebastián Piñera
de cualquier manera es la distancia más sideral que tenemos hoy día en la política nacional, más aún sumado con José Antonio Kast, José Sandón, etc. Mario Desbordes. Bueno, lo primero, Clarisa hace una afirmación de que el gobierno Piñera significaría, o va a significar, porque creo que va a ganar Sebastián Piñera, un retroceso en el tema en materia de derechos sociales y en general de una serie de otras iniciativas positivas para la gente. Pero dije, en el mejor de los casos, un estancamiento. Y yo creo que es al revés, pues Clarisa, porque en el gobierno de Piñera se pudo crecer postnatal. y al mismo tiempo se pudo hacer un postnatal de 6 meses, se pudo, el proyecto que tú valoras tanto, Gabriel, de la Unión Civil, viene de un proyecto del presidente Piñera que es el de la en buena hora, ¿no? bien común. Entonces, cuando tú hablas de un retroceso para ciertas minorías, no se condice con lo que pasó en el gobierno de Piñera. Yo creo que hay que tener cuidado como uno estructura los argumentos acá. Con todo, cuando uno ve al Frente Amplio construido en torno a un criterio base que era ser distinto o oponerse al duopolio, una frase que sonaba muy hiriente para algunos, a mí me da lo mismo. Soy orgulloso integrante del Partido del Orden, como me trata de etiquetar de repente con un medio electrónico. Y uno ve que la nueva mayoría no tiene los votos mínimos para gobernar. No va a poder gobernar por sí sola. Nosotros estamos a 6 votos de la mayoría en la Cámara de Diputados. A 6. La nueva mayoría está a una distancia sideral de eso. Por lo tanto, va a requerir ponerse de acuerdo con alguien. Clarisa habla de los mínimos. No sé si los mínimos, y tienes razón, respecto a Uruguay, los mínimos eran los temas grandes. Los grandes temas construyeron un mínimo. No, en Uruguay no eran mínimos, ahí era un acuerdo programático completo. En Portugal es el mínimo. Portugal es otra fórmula. Pero son los grandes temas, perdón. Ahí se pusieron de acuerdo en los grandes temas. Distinto hablar de los mínimos, hablar de las cosas pequeñas, porque uno escucha a Gabriel y es extraordinariamente crítico de Michelle Bachelet y su reforma, lo acaba de señalar acá, y es legítimo. Esa es su postura y es lo que le ha permitido cierto nivel de independencia respecto de los grandes bloques. Entonces, cuando no hay un acuerdo en los grandes temas, y podríamos hablar entonces de un acuerdo en los temas más pequeños, que no molesten al elector de C, que no molesten al elector moderado del PPD, a los ex expansiva y otros más, cuando vemos que los que van a liderar un eventual gobierno de Alejandro Guillé, que no creo que gane, pero que, si es que puede pasar, porque la elección va a estar estrecha, eso hay que reconocerlo, son precisamente Osvaldo Rosales y su equipo. Uno dice, bueno, ¿qué va a pasar con el Frente Amplio? Uno, en lo que viene, son, entiendo, 1 o 2 partidos, RD y Partido Humanista, ¿no? Constituidos como tales. Pero agrupan varios Más una serie de movimientos, pero con representación parlamentaria, autonomistas, humanistas y RD. Liberales. Y liberales, perdón, se me había hablado. Que me perdone, Blado, que además es amigo nuestro. En lo personal, sé que está con ustedes en lo político. ¿Qué va a pasar ahí? Porque ahí ya no estamos hablando de los mínimos. Alejandro Guillé ha sido claro en que va a ser continuador del proceso que inicia y del gobierno de Michelle Bachelet, del que tú eres muy crítico. Entonces, ¿cómo podemos entender creíble el apoyo a rajatabla de algunos integrantes, que no eres tú, del Frente Amplio, a un gobierno y a un proyecto del que han sido tan críticos? Y lo otro, y en eso te pido a ti, porque tú no eres responsable a ti de ese punto, ¿qué va a pasar con el Frente Amplio después? ¿Cómo van a funcionar? ¿Qué va a pasar con un gobierno eventual de la nueva mayoría que va a requerir de los votos de ustedes, probablemente, o de los nuestros, para llegar a puerto con sus proyectos más importantes, cuando no vemos que hay acuerdos mínimos, salvo que la nueva mayoría desaparezca la DC de la nueva mayoría y se escinda y la nueva mayoría va a tener que reconstruirse? Estamos todos de acuerdo. ¿Qué va a pasar en ese caso? ¿Cómo van a...? Tú me dices, estamos disponibles a los grandes proyectos por Chile, estamos dispuestos a hacer sacrificios por Chile. Pero eso no es una frase cliché. O sea, no, está bien. Si esa es la pregunta que te quiero hacer, te creo. Ha sido consecuente para atrás. Yo lo que quiero consultarte es en qué se traduce eso en términos reales. La nueva mayoría no puede gobernar por sí sola. Te voy a responder desde diferentes dimensiones. En primer lugar, yo creo que el Frente Amplio, y lo estamos analizando en detalle con este Big Data electoral también, que hubo en esta elección un reemplazo de votantes. Sí. Que eso es un fenómeno muy interesante, porque votó más o menos la misma gente, pero no los mismos. Y por lo tanto, la lectura que nosotros hacemos, y a mí me tocó verlo en Magallanes. En Magallanes durante mucho tiempo se instaló esta idea de que nuestra elección estaba en riesgo y de que era probable que incluso citaran un informe inexistente del propio Frente Amplio, de que podíamos perder allá, y sé que superamos con creces la votación que habíamos tenido la vez anterior. Y la lectura que nosotros hemos hecho de ese proceso es que convocamos a nueva gente a votar. No solo jóvenes, pero también jóvenes.
Y es gente que no se siente representada o no se ha sentido representado, convocada por los proyectos de los partidos tradicionales en la política. No quiero hacer un juicio de valor respecto de lo tradicional o no tradicional. Yo no creo, insisto, y esto lo he dicho hasta el cansancio, pese a que generalmente te lo sacan en cara, pero yo no creo que el Frente Amplio sea bueno por ser joven. No creo en la virtud de la juventud per se. Porque aspirarán a ser tradicionales en algún minuto. O sea, yo aspiro a la consolidación, de todas maneras, y a estar permanentemente cuestionándose el porqué, digamos, pero no creo que haya virtud la novedad o la juventud en sí misma. Pero yo creo que ahí nosotros tenemos una responsabilidad de representar y darle herramientas de poder de decisión también al interior del Frente Amplio a esta gente que no se sentía representada y que ve en el Frente Amplio un proyecto distinto y que por lo tanto incluso en segunda vuelta no se siente convocada ni por cierto Sebastián Piñera ni por Alejandro Guillé. Y yo me siento con una responsabilidad frente a eso también. Ahora, respecto a lo que tú dices, los grandes acuerdos, etcétera, yo creo que en ciertas cosas hay que recoger llamados a la unidad. Yo siempre lo planteaba en Magallanes. Yo tuve un muy buen diálogo político con Juan Morano, que fue fue alcalde, pero fue parlamentario por la región de la Democracia Cristiana, perdió en esta elección, pero en donde decíamos, mira, en temas regionales, en donde la discusión es para el beneficio de la región y que no tiene matices políticos, yo creo que hay que ponerse primero esta camiseta antes de que estar explotando permanentemente nuestras diferencias. Y por lo tanto así logramos recuperar, por ejemplo, el que exista hoy día un tramo aéreo entre Aysén y Punta Arenas. Cuestiones como esa. Pero cuestiones más grandes también. El llamado de Carolina Goich a hacer un gran acuerdo nacional por la infancia, yo quiero decir, suscribo a ese acuerdo. La frase. Y démosle una bajada, y nosotros desde Magallanes también presentamos a Estela Ortiz una serie de propuestas para mejorar las condiciones de las familias de acogida, para recuperar los programas de prevención comunitaria y otras cosas relativas al Sename que son urgentes. Entonces, vamos a estar disponibles para esos grandes acuerdos. Pero también tenemos diferencias respecto de la dirección, porque nosotros siempre podemos discutir gradualidad, porque entendemos perfectamente que los cambios no se logran de la noche a la mañana. Y yo creo que el votante base, y a mí me tocó verlo en particular en los votantes del Partido Socialista, los militantes de base de regiones del Partido Socialista, yo creo que están mucho más, con un ánimo mucho más, o una convicción mucho más profunda por transformaciones estructurales que la de su mismo candidato. Pero tenemos una diferencia con el Frente Amplio respecto a los tiempos. Ok, discutamos los tiempos. Tenemos total disponibilidad para discutir respecto de cuáles son los plazos en los que se va avanzando. Pero tenemos que tener una definición política respecto de la dirección. Entonces, si tú me dices, no tenemos ningún interés, ni creemos que sea necesario terminar con las FP, nosotros decimos, no, nuestra propuesta es terminar con, no las FP solamente porque sean el epítome de la maldad, digamos, sino porque creemos que tenemos que tener un sistema que sea público, solidario, en donde no haya fines de lucro y que sea capaz de otorgar pensiones dignas, que además está muy asociado al mercado de trabajo. Las AFP no son las únicas responsables de las malas pensiones, sino también el mercado de trabajo. Diputado, la propuesta de Guillén no avanza hacia ese objetivo final, porque dice, no es un tema de gradualidad. No es un tema, o sea, no es un tema solamente que queramos esto en el, claro, en el corto plazo, sino que entendemos que yo creo que tenemos una diferencia política, por lo menos con lo que planteó hoy día el señor Escobar, tenemos una diferencia política profunda respecto de la concepción del sistema de seguridad social que tiene que existir en Chile. A ver, porque yo creo que aquí hay algunos mitos o prejuicios. Tú mismo has hecho alguna contradicción con lo que presentaste. Dijiste, y no se ha discutido la descentralización, no se ha discutido la infancia. No se ha puesto como prioridad. No se ha puesto en la agenda pública, porque es probablemente del tipo de materias en donde más acuerdos hay, tanto que tú señalas, hay acuerdos que son casi de carácter nacional. Es decir, si tú miraras a fondo la propuesta descentralizadora, con transferencias de competencias, de recursos. Bien limitada. El Teo Valenzuela no precisamente de mi lado y bueno, pero no estoy hablando del proyecto de ley, digo de lo que es la propuesta programática. Lo que es la propuesta programática tiene un énfasis, es más, todo el sistema de construcción de derechos sociales está planteado con una puerta de entrada descentralizada, con un gran énfasis. Y en materia de infancia, bueno, la verdad es que es difícil encontrar en la historia de Chile alguien con más convicción y avances que la propia presidenta Bachelet desde el 2006, con el sistema de protección de infancia de Chile Crece Contigo, su extensión hasta hoy, que se haya preocupado tanto de la infancia. Que hay mucho por hacer,
pero que estas no son las debilidades. Los grandes ejes son aquellos que generan las diferencias, y en esa es la discusión. Tú podrás decir, puedo discutir el modelo de concepción clarito y expreso en lo que dice el programa Alejandro Guillet. Sentido de seguridad social, tripartito, la creación de este Consejo de Fondo Colectivo, una institucionalidad pública que va a administrar estrictamente esos recursos, ni un peso más a la AFP, y la posibilidad de que a futuro, cuando se consolide esta institucionalidad, sea el ciudadano el que elija dónde se queda. Es decir, si eso no es poner un límite al concepto, porque el concepto de AFP, ¿qué quiere decir? Solo recibe pensión el que logró ahorrar. Y como dices tú, el que tuvo la infortunio de no tener calificaciones ni buenos trabajos, empleo precario, está condenado, más allá del sistema previsional. Son dos cosas: reforma laboral que permita que trabajo sea con calidad, en donde se pueda contribuir no solo para uno, para un fondo de reparto distributivo entre los más desfavorecidos. Eso está expreso en el programa de Alejandro Guillet. Ahora, es distinta las miradas. Quiero preguntarle a Sebastián de Polo. Pues hay que leer Gonzalo, pero yo lo leí en invito a leer. Porque Sebastián es uno de los representantes del Frente Amplio que ya ha dicho abiertamente que va a votar por Alejandro Guillet. Entonces, quiero saber si hay distintas miradas respecto a lo que significa ese programa de Alejandro Guillet, por ejemplo, en relación a lo que dice el diputado Boric. Yo creo que eso quería decir. Aquí estamos en un escenario estratégico distinto, ¿no? Entonces, el escenario estratégico es que nosotros no éramos una fuerza política y ahora tenemos una fuerza política de 20% presidenciales, 20 parlamentarios y un senador. Entonces, ¿dónde se juega ese poder institucional? ¿Dónde se arriesga? Y Gabriel lo dice muy bien. Los votos del Frente Amplio van a estar disponibles para transformaciones profundas que estén en nuestro programa. Entonces, la pregunta es cuándo y dónde uno invierte este capital, ¿no? Este capital político. Porque lo que nosotros sí creemos es que el 20% de la elección presidencial de Beatriz Sánchez, los votos son de las personas. Ella fue súper clara y esa es parte del acuerdo. Y no entender, cuando uno mira los análisis ahora, no entender de que la gente que en el escenario de voto voluntario, la gente que va a votar, no es la que recibe una orden de partido. O sea, ese escenario cambió para siempre. Y movilizar en un escenario de voto voluntario es más complejo. En tu distrito, por ejemplo, veía yo que en Maipú está subiendo la gente que va a votar. Y cuando uno miraba antes, hace 3 semanas atrás, todos los análisis más tradicionales decían son el tipo de comunas que pierde votación. Ahora, está subiendo relativamente porque está yendo gente nueva a votar. Entonces, esa gente nueva que va a votar necesita mucho más razones para ir a votar. No es solo el cuco de algo que va a ocurrir, ¿no? Necesita más razones. Una campaña más alegre, más movilizadora, más esperanzadora. Y yo creo que ahí, esas son mis críticas, por ejemplo, a la campaña de Alejandro Guillet. Para mí, mi análisis es más importante que la derecha no gobierne los próximos 4 años, hoy día. Pero más que el programa. Para mí, porque y lo digo súper claramente, porque no tengo muchas expectativas del programa. Es que no te importa el programa, entonces. No es que no me importe. Sí, porque tiene expectativas. No, porque ¿dónde creo yo que el Frente Amplio debería jugar su poder institucional? En tensionar el proyecto de ley 1, 2 o 3 hacia las cosas programáticas que nosotros queremos defender. Por ejemplo, si la candidatura de Alejandro Guillet pudiera decir el horizonte es terminar con la AFP y nuestro modelo es el polaco, que eso es lo que está atrás, ¿no? En Polonia, que fue a la capitalización individual en algún momento, un gobierno de centro-derecha, dado que había una crisis de las pensiones, propuso este mecanismo de salida. Y este mecanismo de salida era crear una institucionalidad pública y lo que terminó pasando en la práctica es que a los 15 años toda la gente se había cambiado al sistema. Si lo explicara así, o si lo explicara como lo explica Clarisa, habría mucho más claridad en nuestros votantes de que el horizonte es terminar con las AFP. Pero es un tema comunicacional solamente, es decir, cómo se explica. Yo digo, es un tema de convicciones, es un tema de ganas, es un tema de movilización. Lo que nuestra declaración de Frente Amplio hizo fue decir, no venga a buscarnos a nosotros como dirigentes, vaya a buscar a la gente con las propuestas, las propuestas que nos apoyaron. Y ahí yo siento... Sebastián, una consulta. Ahí yo siento que la candidatura de Alejandro Guillet ha sido débil. Por ejemplo, que después tuvo que salir a decir el tema de meter la mano al bolsillo de los ricos. En vez de andar haciendo esa declaración súper sobregirada y ahí estaba la propuesta de impuesto súper rico. Yo no digo que la tome 100%, sino que diga, mira, la leímos, la estudiamos, es una propuesta seria, los temas de impuestos son complejos, entonces hay que tratarlos muy seriamente, y solo sentimos que ahí perdió una oportunidad. ¿A usted, diputado, también le molestó esa frase de o sea, no es que me molestó, me pareció absurda. O sea,
creo que no contribuye en nada al debate y más encima no tiene una expresión programática clara. Entonces es pura pérdida nomás. Porque el programa de Alejandro Guillé, hay una contradicción hoy día, porque antes se decía que el programa de Alejandro Guillé costaba del orden de los 21.000 millones de dólares anuales. Después bajó. El cálculo que nosotros desde el Frente Amplio habíamos hecho es que nuestro programa costaba del orden de los 14.500 millones de dólares anuales y para poder financiarlo con recursos permanentes, como es responsable hacerlo, hicimos unas propuestas de reformas tributarias, pero no solamente pensando en las personas, sino también, por ejemplo, modificaciones a las transacciones que se hacen en la bolsa, una modificación respecto de cómo se cobra el royalty del cobre y un aumento pensando en el ciclo el ciclo de alza que va a venir respecto al cobre y en particular el impuesto a los superricos, que es a quienes tienen un patrimonio superior de 3 millones de dólares, que recaudaba aproximadamente lo mismo, del orden de los 15.000 millones de dólares. Sebastián Piñera, por otro lado, cuyo programa costaba 16.000 millones de dólares, o eso es lo que habían señalado públicamente, decía que esto se va a financiar mitad y mitad con recorte de gasto público, y ahí salió toda la polémica respecto de qué va a pasar con los funcionarios públicos, etcétera, etcétera, y por otro lado con un 3,5% de crecimiento. Y nosotros lo que no hemos visto, a mí me parece sumamente irresponsable el cómo han planteado que van a financiar su programa, porque es pura especulación, y además no dicen, cuando le preguntaron a Larraín, el exministro de Hacienda, digamos, Felipe Larraín, ¿qué programas van a ser los que van a cortar, los vamos a poder saber? Y dijo, no los pueden saber todavía. Entonces, y yo tuve varias discusiones, por ejemplo, con los candidatos a parlamentarios de derecha en Magallanes y no tenían idea de cómo lo iban a financiar. Nosotros teníamos una propuesta muy clara. Y respecto a mayor financiamiento, no sabemos cómo va a obtener mayor financiamiento de recursos permanentes Alejandro Guillé, porque no ha planteado, incluso ha descartado, una reforma tributaria, que es lo que hace hoy día el señor Escobar en la entrevista que hace. Pero a mí me gustaría introducir... No lo hizo el candidato directamente en Archi, en el debate de Archi. Descarta la reforma tributaria. A mí me gustaría... Bueno, perdón, no sé si... Perdón, es que Gonzalo estaba esperando. Sí, estaba esperando porque a propósito de la natural diferencia que aparece, ¿no es cierto?, en el cómo, y muchas veces, y algo aprendimos del fracaso de este gobierno, es que el cómo es tan importante como hacia dónde quieres ir. ¿Ah? Si no eres capaz Sería cuidadoso con hablar de fracaso de este gobierno. No, yo tengo cuidado también en decirte que la nueva mayoría, ¿por qué fracasó? En mi opinión. Y fue fuertemente castigada electoralmente. Parte de ese castigo se lo llevaron ustedes, parte de ese castigo fue a parar a Chile Vamos. Porque la diversidad, sobre todo cuando se busca el voto, la diversidad tiene un límite en términos de qué puedes sumar tú. Y es tener la mínima unidad de propósito. Es decir, queremos gobernar personas que pensamos distinto. Queremos gobernar, pero para hacer algo. Eso en la nueva mayoría fracasó. Ese espectro tan grande fracasó. ¿Por qué? Porque no había unidad de propósito. La DC y el Partido Comunista no estaban de acuerdo permanentemente, y es algo que viviste tú en primera persona, en el Congreso respecto de cómo votar y hacia dónde avanzar. Y gran parte de las reformas fueron cayendo entrampadas en eso, en que no había una unidad de propósito. Había una declaración de hacia dónde, una meta global, y después cuando había que hacer el camino, había que cerrar, ¿no es cierto?, la brecha entre lo que hay hoy día y hacia dónde se quería avanzar, no había un mínimo común en hacia dónde avanzar, y eso provocaba el desgaste natural, y por eso me atrevo a hablar de fracaso. ¿Y por qué me interesa tu opinión en esto? Porque parte del discurso del Frente Amplio utilizó reiteradamente la palabra fracaso para referirse a la nueva mayoría. Puede ser que se hayan olvidado porque ya pasó 2 semanas de la elección, pero Beatriz Sánchez y el Frente Amplio hablaron reiteradamente de la palabra fracaso para referirse a este gobierno. Entonces, uno dice, si tuviste un discurso opositor, en parte, ¿no es cierto?, en parte importante, durante la campaña, y cuando uno ve a los candidatos y habla con los candidatos que compitieron en la base, y estoy hablando específicamente Maipú, Puente Alto, La Florida, Valparaíso, había una competencia respecto del voto de castigo hacia el gobierno entre Chile Vamos y el Frente Amplio. Había una competencia respecto de esos votos. ¿Por qué? Porque el elector decía, sí, no me gusta este gobierno, no me gusta lo que está haciendo, no me gusta cómo lo está haciendo, pero tengo 2 alternativas para elegir. Porque tengo 2 discursos competitivos respecto de proyectos país, respecto de propuestas. Que son diferentes en sí mismos. Obvio que son diferentes, por eso digo que son alternativos. ¿Ah? Si serían el mismo, no serían alternativos, pues, Gabriel. Entonces uno dice, tenía esas 2 alternativas y tomó decisiones. Pero resulta que el otro proyecto alternativo desapareció. Y hoy día lo que hay es uno de continuidad
y uno de cambio. Bueno, eso es propio de la, eso es propio de la segunda vuelta. Propio de la segunda vuelta. Y ahí viene la pregunta para ti, Gabriel, porque en el fondo hay algo que el Frente Amplio, yo no sé, yo entiendo la lógica de los liderazgos del Frente Amplio, porque los liderazgos del Frente Amplio tienen una trayectoria y es trazable esa trayectoria, en términos de sus referentes culturales, políticos, se ubican en el mundo de la izquierda, pero el electorado al cual accedieron en ese 20%, casi un tercio de ese electorado no tiene referente respecto de política izquierda-derecha siglo XX, sino que vio proyectos alternativos. Por supuesto. Y así como el 2009, un tercio de los votos de Marco Enrique Ominami, inexplicablemente en el mundo del siglo XX izquierda-derecha, se saltaron a Frey y fueron a parar a Piñera. Hoy día son varias las señales que hay de votantes del Frente Amplio, no dirigentes, están mirando en esto de continuidad y cambio, y de repente uno dice, ¿sabes qué? Yo prefiero el cambio que representa Sebastián Piñera. Varias cosas. Yo creo que eso es un salto demasiado grande y que vas a caer en un vacío sin trampolín. O sea, sin colchón. No subestime a los electores. No subestime a los electores. Jamás subestimo a los electores y siempre me ha parecido un tremendo error quienes tontean al que vota por una alternativa diferente. Pero tengo la convicción de que todos los quienes votaron por el proyecto del Frente Amplio entienden de que hay una distancia sideral entre el proyecto del Frente Amplio y lo que representa la derecha en Chile. Y por lo tanto, más bien la discusión está entre si ir a votar o no ir a votar, y si ir a votar es votar Guille o votar nulo. ¿Tú descartas que haya electores, no dirigentes, que haya electores del Frente Amplio que vayan a votar por Piñera? Yo no conozco al 1.300.000, afortunadamente no conozco 1.300.000 personas, digamos, pero a grandes rasgos, a grandes rasgos, y a mí me ha tocado recorrer el país por diferentes motivos políticos, y te puedo asegurar de que la gran mayoría nadie va a votar por Piñera, de la gente que votó por el Frente Amplio. Y de eso yo no tengo mayor duda. Más de 2/3, si tienes razón, si es más de 2/3 no lo va a hacer. O sea, bueno, no tengo ninguna duda de eso. Hay un estudio que muestra que creo que es el 9%. Yo creo que incluso menos que eso. O sea, yo creo que... 10% te parece poco. No, digo, porque como tú hablabas de casi 150.000 como tú hablabas de un tercio, era por poner el matiz. Yo quiero dejar muy en claro de que el proyecto del Frente Amplio no tiene puntos de encuentro con el proyecto de Sebastián Piñera, y que por lo tanto quien votó por el proyecto del Frente Amplio, convencido y convocado por este proyecto emergente que tiene que ir consolidándose en una identidad y en proyectos concretos y no solamente en un anti, quien votó en conciencia de ello no va a votar por Sebastián Piñera en segunda vuelta. Dicho esto, yo quiero introducir otro punto en la discusión, porque uno de los problemas que vislumbro que vamos a tener en el Frente Amplio y que nos pasó en este periodo a los 3 parlamentarios que tuvimos es que la máquina parlamentaria te genera una dinámica que muchas veces hace perder el sentido de la realidad. ¿A qué me refiero? Una vez tuve la oportunidad de conversar con Álvaro García Linera, y Álvaro García Linera me dijo lo siguiente, que es un consejo que me quedó muy marcado, más allá, por favor no lo caricaturicemos. Me dijo, mira, nunca te olvides de ser permanentemente un mosquito para tus colegas, de estar permanentemente metiéndole el dedo en el ojo a tus colegas, fue la expresión que ocupó, porque yo he visto cómo el Parlamento boliviano se ha transformado en una gran máquina moledora de dirigentes sociales. ¿A qué voy con esto? En que el proyecto del Frente Amplio no se reduce al Parlamento, y que desde el movimiento autonomista, pero también las otras fuerzas que componen el Frente Amplio, el Partido Igualdad, Revolución Democrática, el Partido Liberal, Izquierda Libertaria, etcétera, tienen y están gestando una fuerza social por fuera de la institucionalidad que va a ser tremendamente importante en la consolidación del proyecto del Frente Amplio. Nosotros como movimiento autonomista ganamos con varias federaciones de estudiantes, Alfonso Mora en la FECH, el compañero Rivera en la UDP, el compañero Latorre en la USACH, Ignacio Achurra en el Sindicato de Actores y Trabajadores del Teatro, la Claudia Asbun en la NEF, una serie, y los otros partidos y movimientos del Frente Amplio también tienen dirigentes sociales que son importantes. Eso va a ser fundamental en la consolidación de la identidad, de que no nos parlamentaricemos, de que no nos burocraticemos y pensemos que todo está en la dinámica parlamentaria, porque hoy día el Parlamento es de las instituciones más desprestigiadas de nuestro país.
Y lo digo con mucha pena porque hablo desde la política y no desde fuera de ella. Y por lo tanto, para poder recuperar el valor de la política, tenemos que seguir impulsando de que la política no está solamente en las instituciones formales, sino también fuera de ellas. Y ahí el Frente Amplio tiene un rol que cumplir, que es algo que abandonó la concertación, que dejó de crear dirigentes sociales, dejó de formar dirigentes sociales y pasaron a ser más bien cuadros y operadores políticos en vez de estar metidos en los movimientos socioambientales, movimientos feministas, movimientos estudiantiles, movimientos de trabajadores, etc. Y eso para nosotros va a ser muy importante. Y en segundo lugar, creo que el Frente Amplio tiene que entrar en una discusión respecto de proyecto histórico para poder proyectarse en el tiempo, porque las decisiones, si bien hoy día son muy coyunturales respecto a qué vamos a hacer en segunda vuelta, también tenemos que pensar para adelante. Yo trataba de esbozarlo en otro programa respecto de, bueno, uno tiene que tratar de identificar cuáles son los proyectos históricos de las coaliciones y entender de que nosotros no partimos de cero. Acá no se trata de inventar el mundo todos los días, ni menos creer de que la historia parte con nosotros. Entonces, si identificamos que la derecha tuvo como proyecto histórico la imposición del neoliberalismo en Chile durante fines de los 70, primera mitad de los 80. La Concertación tuvo como proyecto histórico la democratización del país y la modernización del mismo. Como Frente Amplio tenemos que imponernos un desafío, que esta es una discusión abierta, de cuál es el proyecto histórico que tenemos. Y yo me atrevería a esbozar dos ideas. Uno, la redistribución del poder y la riqueza en nuestro país. Y dos, la democratización de lo que van a ser las consecuencias de la revolución tecnológica, que es algo de lo que se ha hablado muy poco. Pero en la medida en que se van destruyendo empleos y se acumula capital en pocas manos, va a generar un problema de concentración de la riqueza tremenda, que como Frente Amplio tenemos que pensar cómo enfrentar desde la perspectiva de reforma laboral, de cómo nos hacemos cargo de las nuevas tecnologías, y esos debates creo que tienen que empezar a ponerse también en la agenda pública. Y para la instalación, diputado, de ese objetivo, ¿qué es lo que más le conviene al Frente Amplio? Hay quienes han dicho incluso que al Frente Amplio ahora le conviene que gane Sebastián Piñera para posicionarse como una fuerza política más fuerte de oposición y eventualmente llegar al gobierno posteriormente. Esa es una de las ideas que se ha planteado. Gabriel, y sí, como por favor. Sebastián complementó quizás un poco esto, tú señalas que van a apoyar porque no quieren a Piñera. Y que la idea de... Algunos, digo, sí, esa es mi reflexión. Tu reflexión. Y que tu reflexión también indica que en el gobierno eventual de Alejandro Guillé el apoyo está en la medida que ustedes logren llevar a Alejandro Guillé a acercarse a la postura que ustedes tienen. ¿No es verdad? Esa es una respuesta bastante más concreta. Tú ahora acabas de poner sobre la mesa 3 o 4 cosas que me parecen súper interesantes, importantes. ¿Cómo se compadece eso con la necesidad, cómo se condice eso con la necesidad de Alejandro Guillé de gobernar con una minoría? Y cómo va a actuar el Frente Amplio, que es la vuelta a la consulta que te hago, que tiene que ver con lo que te dice Andrea. ¿Qué pasa con este proyecto de Frente Amplio siendo oposición y un gobierno de minoría que los va a necesitar para gobernar? ¿Van a ir a los consensos, a los términos medios? ¿Van a tirar el carro de la nueva mayoría hacia lo que a ustedes les parece que son lo correcto? Porque ¿cómo se configura un proyecto de Frente Amplio si es apuntando a los términos medios? Yo no lo veo. Entonces, esa es la pregunta que te hacía recién y que Sebastián un poco me contesta. ¿Están dispuestos a avanzar en la medida de lo posible? Esa es la cuestión. Algo que tanto criticaron durante... Yo valoro el proyecto de ustedes, pero no lo encuentro sentido en lo que se están planteando hoy día frente a la segunda vuelta. Pero es que depende un poco de depende de la responsabilidad. O sea, ¿quién tiene la responsabilidad de liderar el Ejecutivo? A diferencia de los modelos que nosotros también... Que no el Ejecutivo que ustedes pretenden apoyar en varias de las cosas que le están pidiendo. Lee el Mercurio hoy día. Pero por eso te digo, el Ejecutivo tiene la responsabilidad y va a tener que tomar una definición. Si Alejandro Guillén es el próximo presidente, en cada proyecto de ley va a tener que tomar una definición. ¿Dónde voy a buscar los votos que me faltan para el proyecto 1, 2, 3 o 4? ¿Están dispuestos a los términos medios? ¿Están dispuestos a avanzar en la medida de lo posible? Gabriel lo dijo, nosotros estamos dispuestos a que aquellas cosas que le hagan bien a las chilenas y a los chilenos, que vayan en el horizonte que nosotros planteamos. Si tú me dices, por ejemplo, vamos a terminar con la AFP como yo lo ofrecí, es decir, vamos a hacer un camino que termina con la AFP en el largo plazo, si es que la gente decide, esos votos es más probable que estén... Sebastián, de lo que te dice Mario, en un proyecto que le haga bien a los chilenos y avance en el progreso, si lo plantea el presidente Piñera, ¿qué van a hacer ustedes entonces? ¿Lo van a votar en contra porque lo presentó el presidente Piñera? No, depende. ¿Lo van a votar? Van a tener que hacer la reflexión igual. Sí. O sea, no te puedo responder discriminador. Yo te puedo responder eso. O sea, nosotros, respecto a lo que tú mencionaste, para hacer un ejemplo concreto, respecto a las zonas extremas. Y Sebastián Piñera presenta un buen proyecto respecto a zonas extremas. Pero que no te quepa ninguna duda que lo voy a aprobar. Entonces, lo que tú planteas como un elemento discriminador entre Guillé y Piñera,
no es tal. Que eso no es... Pero ese no es el problema. Determinante. Mira, hoy día es domingo y si Piñera dice que es domingo, no va a dejar de ser domingo, digamos. O sea, si hay una cuestión que sea... Sí, pero no puedes pretender de que el elemento discriminante es de que si presenta un proyecto en beneficio de todos los chilenos, obviamente que nosotros al presidente que lo cogeremos. Y resulta que con el presidente Piñera harían exactamente lo mismo. Pero yo quiero, primero, esto parece como que de pronto hubiera desaparecido una parte del escenario político del país. Casi. No, es un error. Déjeme, ahora que tengo la oportunidad. Nuestro representa un sector le voy a hacer las preguntas, pero quiero dejar. No, es que aquí se hizo una afirmación. Esto no es personal, esto es el 22-20. No estoy hablando de lo personal, estoy hablando de que tú, para confrontar puntos de vista con el Frente Amplio, estableces una falsedad. ¿Cuál es la falsedad? Déjame ahora hablar. ¿Pero cuál es la falsedad? ¿Pero me permite? Es que me está haciendo una imputación. Pero es que ahora... ¿Cuál es la falsedad? Pero ahora lo va a decir. No, es que precisamente... ¿La utilización de la palabra fracaso? Y la voy a... ¿Me dejas hablar a mí si ahora? la ha utilizado. No lo voy a hablar con él. Te estoy confrontando a ti. No estoy hablando. Yo la he utilizado mucho en este programa. Yo la palabra fracaso la he utilizado mucho. El tema es... Pero déjalo terminar. Gonzalo Müller, déjame hablar. ¿Ok? Ya. Tú hablaste de la palabra fracaso nueva mayoría y a mí me parece irrisorio. Cuando entre la primera vuelta y la segunda vuelta la derecha se tiene que comer lo que piensa del país y hablar en los términos que nosotros logramos la adhesión mayoritaria en la ciudadanía, diálogo con el que tenemos con el Frente Amplio. Fíjate tú, de pronto descubrieron los derechos sociales, cambio del fraseo completo del candidato Piñera. El éxito de la nueva mayoría no se mide sustantivamente en lo electoral. Se mide en cuál es la sociedad que tiene delante. Ustedes han tenido que hacer un viraje para poder dirigirse a ese ciudadano. Nosotros somos los que instalamos como discusión los derechos sociales y la posibilidad que tenemos hoy día de conversación con el Frente Amplio es cómo profundizamos y cómo avanzamos. Por lo tanto, diferencias siderales. Pero respecto de las afirmaciones tuyas, porque yo quería dejar establecido de que ellos acaban de descubrir cosas que nosotros venimos peleando hace décadas. No hago caricaturas. De bien de consumo a derecho social en meses. Cambio en meses. Los 21.000 millones de dólares eran de inversión que será con aportes públicos y privados. No era lo mismo que gasto, estaba aproximadamente en los montos cercanos a los que establecen ustedes. Y quiero hacer un agregado. Muy desafortunada fue la expresión, efectivamente, de Alejandro Guillé, él mismo lo ha asumido, pero el fondo no. El fondo es que es imposible avanzar en la profundización y extensión de derechos sociales si los que más tienen no aportan. Y en ese sentido uno pudiera decir, de hecho, la propuesta que tiene el Frente Amplio de que pague el 1%, Warren Buffett, durante el gobierno de Obama, le dijo, por favor, presidente, él tiene un patrimonio de 65.000 millones de dólares, cóbreme más impuestos para salvar al capitalismo de sus excesos. Eso le dijo. El punto no es si aplicas o no, cuál es el instrumento más eficaz para hacerlo. Y lo que acaba de discutir el equipo económico, y eso, es que recién entra en régimen el 2018 la reforma tributaria que efectivamente ha agravado los más altos ingresos. Se quiere ver cuánto en régimen va a recaudar y buscar otras fórmulas y mecanismos de recaudación permanente para estos gastos permanentes que va a significar la extensión de la gratuidad, un seguro único universal de salud, cuestión en la que hemos tenido coincidencias, y también la hay con el programa de Carolina Goich. Hay muchos puntos. Todo eso requiere recursos permanentes. De lo que se trata seriamente es con qué instrumentos técnicos se puede hacer. Diputado. Respecto a aquello, lo que yo he visto, y te agradezco la corrección respecto a los 21.000 millones, pero lo que yo he visto es que se han centrado como para poder recaudar más recursos solo en controlar la evasión. Y eso es lo que dice hoy día uno de los encargados del equipo económico, y lo que tú planteas hoy día es nuevo. Y ¿Qué cosa? ¿Qué instrumentos
qué instrumentos de política pública se pueden aplicar, porque hasta el momento no se ha dicho ninguno. Y de hecho yo creo que la frase de un nuevo instrumento de política pública no había estado y de hecho había sido descartada. Entonces nos gustaría escucharla y cuáles son esos elementos que están analizando para poder discutirlo. Nosotros propusimos 3. El término a las exenciones tributarias para las transacciones en la bolsa, el cambio al sistema de cobro del royalty y un aumento del royalty que no sea solamente las utilidades sino que la venta, y aumento de 3 a 5, y el impuesto a los súper ricos que son con patrimonio de 3 millones de dólares. Eso como mecanismo para que existan más recursos de manera permanente. El Comando Económico de Alejandro Guillet no ha planteado ningún instrumento en particular. Si los tienen, los están discutiendo en buena hora y conversémoslo. Y no descartes también lo que pudieran ser ingresos a niveles regionales y municipales, dado el tema de la descentralización. Una ley de rentas regionales me parece que es tremendamente interesante. Totalmente abierto. Respecto a la discusión de fracaso, de fracaso o no fracaso, y más allá de las caricaturas, tratemos de no centremos como en una palabra, no. Yo creo que uno de los errores de origen del proyecto de la nueva mayoría es que estuvo fundado en el liderazgo obnubilante que generaba, o encandilante, que generaba Michelle Bachelet post-ONU, post-ONU Mujeres. Y que, por lo tanto, en la lógica de volver al gobierno, hubo un acuerdo que se centró mucho en el liderazgo particular de Michelle Bachelet, que yo creo que a estas alturas nadie puede desconocer, y que lo programático o la cohesión política para poder sostener lo que ella estaba planteando era más bien endeble. Y por lo tanto, el proyecto político de la nueva mayoría, como lo conocimos en los últimos 4 años, claramente se desarma, porque la democracia cristiana toma otro rumbo. Y ahí, desconocer de que eso es un fracaso como proyecto político, me parece que no se ajusta a la realidad nomás. Ahora, no es lo mismo... Es decir, ¿fue un fracaso el gobierno del presidente Bachelet? Es diferente decir el proyecto político de la nueva mayoría y el gobierno de Michelle Bachelet. Yo creo que el gobierno de Michelle Bachelet, como todos los gobiernos, tiene luces y sombras. Yo no me voy a atrever a calificarlo. ¿Pero son más las luces o más las sombras? Para saber si fue un avance o fue un retroceso a juicio de... Yo creo que hubo avances importantes en derechos civiles, derechos de las mujeres. A nosotros, por supuesto, nos hubiese gustado avanzar más, pero me parece que hay ciertos elementos que son indiscutibles y también en región el plan de desarrollo de zonas extremas para la región de Magallanes fue tremendamente importante y son cosas que nosotros saludamos. Ahora también hay una lógica... Poniéndolo en la balanza, ¿son más los avances o los retrocesos? No me la manera voy a... de hacer una evaluación. Un dato, tú que estás preocupado en la infancia, porque mencionas mucho, casi 300.000 estudiantes de la educación superior, tanto técnico, profesional como universitaria, con gratuidad. Pero ojo, nos olvidamos que desde la prebásica hasta la enseñanza media son más de 2 millones de estudiantes que por fin hoy día conocen la gratuidad. Hoy hubo una ampliación en los jardines infantiles. No hablar de que eso está dentro de las luces me parecería, desde el punto de vista del crecimiento de los derechos sociales, una misión imperdonable. Una misión ideológica y que la DC hoy día te está tirando para un lado y entiendo que Frente Amplio para el otro. Ustedes no han querido hacer esa definición porque es de fondo. No pueden. No es una cuestión banal. ¿Puedo explicar eso? No, esperen, dejemos que termine la idea del diputado Boris, que es el invitado, y de ahí voy a dar una explicación de por qué no es. Más allá de evaluación de políticas públicas en particular con las que podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, como por ejemplo yo voté en contra de ciertos aspectos de la reforma laboral porque creía que eran una precarización para los trabajadores. Pero más allá de eso, lo que quiero sostener en esta entrevista es que el proyecto político del Frente Amplio es distinto al de la nueva mayoría. Y tenemos el deber de consolidarlo en términos propositivos y no solamente en un anti-algo. Y ese yo creo que es el principal desafío del Frente Amplio el día de hoy. ¿Cuál es en positivo el proyecto político con el cual convocamos a ese 20% y nos ampliamos más? Y ahí tenemos, y yo considero que es casi una falta de respeto con el votante, con los votantes del Frente Amplio, decir de que solamente el voto del Frente Amplio es en castigo a la nueva mayoría. No, fue en favor de un proyecto político y que con mucho esfuerzo y sacrificio logramos plantear un proyecto en positivo. Y eso es necesario consolidar. Gonzalo, para ir cerrando. Sí, para ir cerrando. La palabra fracaso la usaron profusamente los candidatos presidenciales Beatriz Sánchez, Carolina Goich, para referirse al gobierno. Y que una presidenta en su primer mandato haya sepultado a la concertación y en su segundo mandato haya sepultado a la nueva mayoría es un dato, no es una opinión. ¿Ya? Entonces, más allá de la irritación natural que pueda provocar, a mí lo que me importa es lo que pasa en el país y en la sociedad, no en el número de votos. Más allá de molestar, la palabra fracaso es una realidad en función de qué, de la adhesión que genera un gobierno a partir de lo que hace. Si lo que hace no genera adhesión, eso se llama fracaso. En política se llama fracaso. Pero cuando la sociedad adhiere a ciertos principios mayoritariamente es un gran éxito. Clarisa, ahora
Ahora, y la gente se siente empoderada y con derechos. Súper bien, yo te escuché, pero bueno, no te voy a exigir lo mismo a ti. Me costó mucho. Solo para cerrar. Sí. Alejandro Guillé, cuando menciona su frase desafortunada, la menciona y va mucho más lejos una frase desafortunada. ¿Por qué? Porque él dice algo que siente que va a ser seductor para el Frente Amplio, que recoge parte del espíritu de lo que hay de lo que había dentro de la nueva mayoría, los poderosos de siempre, es un spot financiado por este gobierno, del cual se tuvo que arrepentir, sí, pero financiado por este gobierno, y que va en la misma línea, meterle la mano al bolsillo a los más ricos. Pero resulta que el señor Guillé, cuando va al debate de Archi, frente a todos, y ya no tiene que hablarle solo a un sector, sino que tiene que hablarle al país, que dice, no tengo contemplada nueva reforma tributaria. ¿Cómo se sostiene que un candidato haga una afirmación como la que hace en Concepción? ¿Dónde miente Guillé? ¿En Concepción o en el debate Archi? Esa es la pregunta. Diputado Boric. Yo creo que efectivamente hay una incoherencia y por eso nosotros hemos planteado la discusión no en términos de caricatura, sino en términos de proyectos específicos para poder ver cuáles son las mejores herramientas para allegar más recursos al fisco y así poder financiar una mejor redistribución de la riqueza. Dicho esto, a mí... Si eso no se llama reforma tributaria, ¿cómo se llama? Bueno, está bien, pero por eso no es nuestro proyecto el de Guillén. Fórmula. Hay distintos mecanismos. Ahora me parece que más allá... Crecimiento es uno, por cierto, y todos tenemos que impulsarlo, pero también tiene que haber una redistribución de la riqueza actual. ¿Y cómo Porque el problema de la desigualdad no es solo la pobreza, sino también la extrema riqueza. Esta reforma tributaria tenía como eje principal corregir la desigualdad. Yo creo que se quedó corta. Dicho esto, me parece que más allá de las coaliciones políticas y más allá de si Bachelet o Piñera o quién fracasó o quién no fracasó, lo que sí queda, yo creo que hay un dato que para todos tiene que ser preocupante, que es la abstención. Y que tenemos que buscar cómo convocar o hacerle sentido y recuperar la legitimidad y la dignidad de la política, y eso yo creo que todos estamos al debe en ello y tenemos que hablar desde dentro de la política. O sea, yo me siento orgulloso de decir estoy haciendo política, estamos haciendo política desde el Frente Amplio y nos interesa reivindicarla como una actividad honesta, transformadora y que ojalá pueda convocar a más ciudadanos. Pero lo que sí me parece que quedó descartado en la elección del 17-19, en la elección pasada, es el 19, es la idea que existía previo a la elección, que representaba y estaba muy presente en las figuras de la derecha, y yo me imagino que ustedes lo defendían también, que es esta idea de una suerte de restauración contra cualquier ánimo reformista. Y eso es algo en que... Eso es lo que decía la nueva mayoría. Es algo, en el discurso nuestro nunca se ha usado la palabra de restauración. Bueno, evidentemente, no, pero no es campaña del terror. Si yo no estoy diciendo que ustedes van a transformar a... Cuando dice que Piñera va a terminar con la gratuidad, yo no estoy diciendo eso. No, de hecho se dio una vuelta olímpica y él dijo, ¿cómo es posible que no pueda cambiar de opinión, etcétera, etcétera? Pero en este programa dijo que se quedaba en el 50%. El punto que quiero hacer... terminar con la gratuidad. Es quedarse. Los conceptos. Terminemos. El punto que me interesa hacer es que hoy día hay una mayoría social que está por transformaciones más profundas, que va en contra de lo que ha planteado Sebastián Piñera y en contra del ánimo que se había formado antes de la elección, en donde había una suerte de sensación ambiente producto de las encuestas y de los columnistas, la modernización de Peña, etcétera, etcétera, que no quería una reforma que implicara una redistribución del poder y la riqueza. Y por lo tanto, yo creo que ahí hay una disputa legítima, positiva, al interior de como se vaya a llamar la nueva mayoría, digamos, y lo que representa el Frente Amplio, de cuál es el carácter que va a tomar ese proceso. Y ahí me parece que sociológicamente la postura que retrocede y que pierde, y que de hecho están hablando en los términos que se han planteado de los movimientos sociales, es la postura de la derecha. Diputado Gabriel Boric, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana en Estado Nacional. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias y a quienes están viendo. Nosotros seguimos conversando, vamos rápidamente a una pausa y ya viene nuestro segundo invitado de esta mañana, el senador Manuel José Sandón. Volvemos de inmediato.